Ser podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena Ser, Código de Barras, con Fernando Bayo. En la cocina, en el coche, en el gimnasio o en la cama antes de dormir son algunos de los momentos en los que cada vez más personas optan por mantener su afición a la lectura. Sí, lo han oído bien, a través de los audiolibros, un sector que vive un auténtico boom en España con más de 25.000 títulos disponibles y un crecimiento interanual que roza el 50%. Uno de los libros que más me gustó fue el primero que escuché, es La Catedral del Mar. Me encantó. Año 1320. Masía de Bernat Estanyol. Navarcles. Principado de Cataluña. Hoy, con motivo de la Feria del Libro de Madrid, vamos a poner el foco en el auge de este sector, el del audiolibro, colándonos de lleno en una grabación y hablando con una de las personas que más sabe de audiolibros en nuestro país. Seguro que conocen su voz. Normalmente grabamos en sesiones de 4 horas, porque a partir de las 4 horas las cuerdas vocales, la voz ya no es la misma, hay que descansar, con lo cual tardamos 5 días en grabar ese libro, si es que son sesiones consecutivas, de lunes a viernes, 4 horas, 5 por 4, 20, pues tendríamos grabado ese libro. Por supuesto, también vamos a resolver algunas de las consultas que nos han planteado los oyentes del programa y vamos a acercarnos a una planta donde se están fabricando ya las primeras viviendas modulares que prometen revolucionar el mundo de la construcción en España. Esto es Código de Barras. Empezamos. La Feria del Libro de Madrid es uno de los principales eventos culturales del año en nuestro país, no solo por la dimensión del negocio que mueve, casi 11 millones de euros generados y 600.000 ejemplares vendidos, sino también por las pasiones que despierta. Estamos aquí entusiasmados con la Feria del Libro. Pasa que estamos buscando a un autor para firmar y no lo encontramos. Seguiremos buscando. No tenía nada en mente, ni firma, ni nada. Y bueno, me he ido asomando y justo en una caseta estaba diciendo uno de los vendedores la sinopsis de un libro y me ha encantado. Y he dicho, ya está. Así que pues ya llevo algo. Buscando muchos libros, hay muchos autores, está todo, y acá estamos entre amigos buscando unos libros para todos. Muchísimo, es una visita muy interesante, ir yendo por las distintas casetas y viendo qué autores firman además. Diría, un recorrido que además recompensa mucho a la persona curiosa, al que le interesa, al inquieto, al que le interesa ver qué libros hay, de qué tipos hay. 100% recomendable. Pues que nos firme una escritora aquí que viene de lejos y pasar un poco así la tarde. Que nos hemos despertado a las 8 para llegar y coger cola porque luego se llena. Sí, en principio es pasar la mañana aquí con la peque y a ver si vemos algún libro que nos interese. También para ella, que es la que se está metiendo en la lectura ahora mismo. Y para los papás algo caerá también. La lectura continúa ganando terreno en España, lo dicen los informes del Ministerio de Cultura que marcan un perfil claro de los lectores y sobre todo las lectoras, mujeres jóvenes con estudios universitarios que viven en ámbitos urbanos. Pero cada vez más personas de todos los ámbitos añaden al libro de papel el audiolibro. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, Fernando. Según el informe anual del libro digital, en 2024 la demanda de audiolibros en España creció un 40% con respecto al año anterior. Sí, y además aquellos que se enganchan a los audiolibros lo hacen normalmente suscribiéndose a alguna de las plataformas en las que puedes luego descargarte todos los títulos que tú quieras. Fíjate, el 80% de los lectores de audiolibros ya está suscrito. Y con estos datos hace unos días decidí acudir a una sesión de grabación de un audiolibro que va a ver la luz próximamente. Grabando. Como todas las pruebas eran al mismo tiempo, Ronald Pratt tuvo que hacer trampas para enseñarle las mejores partes al público. Los telespectadores se pondrían todavía más insoportables. Estamos en los estudios de grabación de Mercalab. La narradora es Sol de la Barreda. Se graba No confíes en Asher Hall, un título para Planeta Audio. Este audiolibro es... hay que tener mucha concentración, sobre todo con los diálogos, con los cambios de personaje.
Pero bueno. Y es que Sol hace hasta 16 personajes en este libro. En el estudio, junto a la narradora, solo otra persona, María José, técnica de sonido que va editando sobre la marcha y está atenta a posibles errores. El programa que utilizamos se llama Pro Tools y me deja, mientras grabo, poder editar como respiraciones y marcar como ruidos que se pueden quitar en postproducción o clics o algunas P's que revientan. Y cuando el narrador se equivoca, me dice en qué última palabra quedar y lo pincho y luego vuelvo a editar. Solo me di cuenta que hay un clic bastante fuerte antes. Pues te repito. ¿Dónde me vas a coger? Elaya hizo una pausa. Desde Elaya hizo una pausa. ¿Te parece bien? Gracias. Elaya hizo una pausa. Bueno, empezó por eso, pero... Sol de la Barreda es narradora y directora de audiolibros, además de actriz. La voz es su instrumento de trabajo. No presume de tener una voz bonita, pero sí pone en valor lo dúctil que es. Yo te hago una Amanda Black, que es la heroína infanto-juvenil de la literatura ahora. Lo escriben Bárbara Montes y Juan Gómez Jurado. Igual te hago una Silvia Plath o Lucía Berlin o yo qué sé. Lo que me ayuda mucho es lo dúctil que soy. A la hora de dirigir le ayuda sobre todo su trabajo como actriz y su pasión por la lectura. Cada libro es de su padre y de su madre. No es lo mismo dirigir un infantil que dirigir un thriller. No es lo mismo dirigir a un actor súper conocido, porque los actores lo que nos pasa, la palabra para mí, la palabra sale del cuerpo y hay gestos y movimientos implicados en lo que es la comunicación. Y aquí no te puedes mover. Lo que me llama muchísimo la atención es que tengan que leer en un solo día tantísimas páginas, tantísimas horas de lectura. Es que es agotador. Esa es una de las cosas que cuando un actor se enfrenta por primera vez a este formato, flipa. Estás hablando para llegar a un tercero y transmitiendo una historia, una sensorialidad a veces. ¿Y qué pasa? Que se suda la camiseta. O sea, yo recuerdo las primeras veces de ¡jolín! O José Coronado que decía, bueno, yo creo que yo tengo mucha capacidad de trabajo, 8 horas. Digo, ¿cómo que 8 horas? Digo, tú vas a hacer 4 y vas a acabar... No. Hace ya algún tiempo que actores muy conocidos han entrado en el mundo del audiolibro. Ahora, además, entra en escena la inteligencia artificial. Ya hay libros narrados por la IA. A mí no me da ningún miedo. Ahora... Y luego, si nos sustituyese, pues monto una mercería. Quiero decir, yo vivir con miedo no me va, pero no me da miedo por lo que yo hago y por lo que sé que hago. Todos los matices, toda esa parte que te decía antes de inspiración, del sello propio de cada quien, eso no lo puede hacer una inteligencia artificial. Las pausas, decidir las pausas, que venga la IA y me lo cuente. A lo mejor para cierto tipo de títulos, para ensayo, para cosas así más de churrería, pues sí. Pero lo que yo hago, lo que me gusta hacer, lo que me distingue y lo que distingue a la gente con la que trabajo, yo por ahora no tengo ningún miedo. Dejando a un lado la inteligencia artificial, hoy un audiolibro necesita de al menos un narrador, a veces más, de un director o directora, aunque en muchas ocasiones se prescinde de esta figura, de un técnico de sonido y de un corrector. Con todos estos mimbres podemos pensar que hablamos de un proceso carísimo. Le preguntamos cifras a Miguel Cuevas, del estudio Technison. Para hacer un cálculo que no me lía así de primeras en la cabeza, sabes cómo va muchas veces, pero un audiolibro que tenga unas 400 páginas, sería un libro de unas 10-11 horas finales de escucha, con un narrador profesional, por supuesto, pero un narrador no este caso de Celebrity y demás, estaríamos en torno a, pues a lo mejor eso, a esos 3.000 y pico euros de producción. No me parece nada caro. Y hay mucho trabajo detrás. Aquí en Technison vamos a ver la última fase de la producción de un audiolibro. He quedado con Sol de la Barreda, que dirige a Ágata Ruiz de la Prada, narrando Todo por un plan, su segundo libro. Esto es una sesión de retakes, que son los errores o pequeños errorcillos que subsanamos, tanto de sonido como si ha habido una alteración de texto y no nos hemos dado cuenta. Entonces ya estamos en la fase de corrección, cuando el audiolibro está terminado. Vale, vamos ahí. Si tienes que ir 20 veces al día al local, pues vas. Ok, pues lo tenemos, este también. Vale, aquí tienes ropa. Vale, eso es un ruido de ropa que se nos ha colado. Vale, vamos a por este. Este año, sin duda... Ágata Ruiz de la Prada, totalmente aislada en un cubículo de grabación con la espalda muy recta, sosteniendo una pelota de tenis en las manos. Al salir nos cuenta. La pelotita es para que no toques nada, porque tú cuando hablas pues te tocas o te mueves
Bueno, la primera vez me sonaba hasta el pelo. ¿Tú sabes lo que es que te suene el pelo? La ropa tenía un traje solo, unos pantalones y una camiseta larga, que era lo único que podía traer. Todo lo demás suena. Es un silencio y te oyes. La primera vez yo estaba tan deprimida ahí, porque es que te oyes a ti misma, es como, wow, tal. Vas contando tu vida y es bastante doloroso, pero entonces lo tienes que hacer sin pensar y tirar para adelante. Como esto no me gusta nada hacerlo, lo odio. Entonces, ¿sabes lo que hago? Como lo tengo que hacer, lo hago muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa. Entonces, este segundo libro lo hemos hecho muy deprisa, 50 páginas al día. 50, 50, 50, y han sido pues 6 días. Métete ahora, quiero que te metas, te cierren la puerta, métete y lee un poco, pero ya verás cómo es. Primero te sientes muy desgraciada. Ahora este segundo ha sido mucho mejor para mí que el primero. Pero esto que acaba de decir Ágata se lo agradecerán todos los actores reputadísimos y renombradísimos se encuentran con lo mismo. ¿Cuándo podremos escucharlo? Pues no lo saben. Que montar. Sí. Cosas de producción. Tenéis que venir a verme, por favor. No lo sabemos, sí. Hombre. Y yo te quiero regalar una cosa para tu nieta. ¿Así? Pero te la dejaré en la tienda. No, pero yo te quiero regalar a ti una cosa para ti. Un beso muy fuerte, gracias. Chao, Ágata. Gracias, Ágata. Gracias por todo. Cerramos el círculo con los lectores. Carlos es ciego y se enganchó en los años 80 cuando era estudiante. Se llamaba entonces Libro Hablado y el soporte era el cassette. Hoy suelo escuchar de todo, pero principalmente novela de todo tipo. Lo importante de un audiolibro, de un libro sonoro, es que esté bien leído, que se hagan correctamente las puntuaciones, los signos de exclamación, la interrogación. Es lo que te hace que el libro sea entendible. Luego, si encima acompaña una voz bonita, pues estupendo. A María Luisa, que es enfermera, cuando le dijeron que los libros se podían escuchar, pensé que sería difícil mantener la atención, concentrarte. De hecho, el primer libro que escuché lo empecé varias veces y nada, no me concentraba. Es complicado al principio. Al segundo ya la verdad es que era como estar viviéndolo. Yo he leído muchísimo en papel, muchísimos libros, pero llegó un momento en que no encontraba tiempo para leer, y claro, cuando conocí los audiolibros, pues una maravilla, porque suelo leerlos mientras cocino. Ahora también comencé a ir al gimnasio, pues en el gimnasio. Rosa es una gran lectora y maestra. Empecé a escuchar audiolibros gracias a un buen amigo. Cuando empecé tenía un perro y salía bastante a pasear. Me enganchó enseguida. Puedo leerme un libro en un tiempo récord que no consigo hacerlo con libros en papel o en ebook. Una vez que ya me enganché, pues ya me inscribí en Audible y utilizo pues los momentos que salgo a caminar, y también utilizo mucho los momentos que estoy en casa haciendo cualquier cosa. El tipo de audiolibro que más escucho es de temática de intriga policíaca, de historia. Uno de los libros que más me gustó fue el primero que escuché, es La Catedral del Mar. Me encantó. Antonio Martínez Asensio, director de Un libro, una hora. ¿Qué tal? Bienvenido a Código de Barras. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Teníamos ganas desde hace tiempo de hablar contigo aquí en el programa. ¿Cómo va todo? Muy bien. Es verdad que hablamos siempre por los pasillos y temas interesantes. Bueno, hoy te traemos aquí porque más allá de libros queremos hablar de audiolibros. Y nos han comentado que tú eras la persona idónea porque tú has sido responsable de producción de audiolibros en Penguin Audio durante cerca de 5 años, sí, ¿no? Durante 5 años. Además en una época muy divertida porque ha sido el momento en el que realmente hemos empezado a producir en masa, digamos, audiolibros. Porque, Antonio, el mundo audiolibro, ¿cuándo entra en España? Pues realmente Penguin lleva haciendo audiolibros mucho tiempo. Yo creo que el primero que hizo pues fue hace casi 12 años, quiero decir, hace mucho. Lo que pasa es que, pues creo que ese año se produjeron 2, o se produjo un audiolibro. Eran más probaturas, ¿no? Realmente yo creo que es en 2018 cuando se decide producir, y casi Penguin decide producir casi todo su catálogo, ¿no? Y durante 5 años pues estamos produciendo muchísimo. ¿Cómo se elige una obra, un libro que se va a llevar a audiolibro? No sé si hay una selección previa, si hay incluso obras que no sean adaptables. Pues mira, en principio la decisión es comercial. Quiero decir, ¿cuál se lleva a audiolibro? Pues el que tiene una expectativa de venta mayor, ¿no? Yo creo que ese es el criterio que se sigue. Lo que pasa es que en Penguin hubo una decisión que es
hacer el fondo, como os comentaba. Bueno, pues vamos a hacer todos los libros de Mario Vargas Llosa, vamos a hacer todos los libros de Javier Marías, vamos a hacer ese maravilloso mundo, ese maravilloso fondo editorial que tenía Penguin Random House. Y entonces durante 5 años estuvimos haciendo un proyecto para poner en marcha todos esos audiolibros que digamos que quedarán un poco en la historia, y decidimos también hacerlos con voces que, bueno, pues que perduraran también, ¿no? Uh-huh. El audiolibro se produce para todo el mundo, que no es lo mismo que en la publicación editorial, que digamos que publicas para España y cada país digamos que tiene su programación. En audio digamos que hay una publicación mundial, y entonces, bueno, pues decidimos elegir muy buenas voces y que se quedaran, bueno, pues para la historia, ¿no? Cuéntanos cómo se prepara la producción de un audiolibro. Se selecciona la obra, hemos dicho que normalmente pues con criterios comerciales, pero también algunos clásicos de fondo de armario de la editorial, y a partir de ahí que se dice, oye, esta obra se va a adaptar, pero ¿cómo se trabaja en esa obra para que termine llegando al oído del oyente? Pues mira, el proceso es el siguiente. Lo primero es la lectura y la definición de quién cuenta ese libro y desde dónde se cuenta. Un ejemplo muy claro, Berta Isla, de Javier Marías. Berta Isla, la mitad del libro lo cuenta Javier Marías, podríamos decir, un narrador omnisciente en tercera persona. Uh-huh. Berta llegó de trabajar, dejó su bolso y se preparó la cena, una tercera persona. Y luego hay la mitad del libro lo cuenta ella, es una primera persona femenina, es Berta Isla, con lo cual ese libro, la mitad lo narró Israel Elejalde, un narrador que es, bueno, pues el trasunto, la voz del narrador del libro, y la otra fue la voz de Berta Isla. En este caso yo elegí a Sol de la Barreda, que es una maravillosa actriz de voz y que ha hecho muchísimas cosas. Bueno, entonces esa es la primera decisión, quién narra y desde dónde se narra ese libro. Y a partir de ahí se elige el casting, se busca a la persona que lo va a narrar, y ahí nosotros lo que hacemos es un cálculo del tiempo que va a tardar en narrarse ese libro. Lo que hacíamos era un cálculo en base a las palabras. Más o menos un libro de 350 páginas sería un libro de unas 10 horas, y nosotros calculamos que para grabar un audiolibro de 10 horas vas a utilizar el doble de tiempo. Lo que pasa es que una vez que se graba, una vez que tienes, digamos, el texto entero, entonces se edita. Hay un proceso de postproducción en el que se introducen algunos códigos para que la escucha sea más fácil, se quitan las sibilancias, se quitan pausas. Bueno, pues se hace un trabajo de edición de ese libro, y luego se hace una corrección. Hay un nuevo trabajo que es el corrector de audiolibros, que es una persona que se coloca unos cascos, que escucha ese audio mientras lee el texto, mientras va siguiendo en el texto, y que va marcando todo posible fallo técnico, todo posible ruido que haya sonado y que moleste en esa audición, o alguna palabra que haya dicho mal y que, bueno, pues ha dicho habían en vez de había, o ha dicho, bueno, pues una palabra mal, o que a lo mejor se haya podido entender mal. Y a partir de ahí se hacen lo que nosotros llamamos los retakes. Volvemos al estudio y se graban solo esas palabras o esas frases que hayan podido estar mal. Y ya a partir de ahí el audiolibro se supone que está terminado. Fíjate, me sorprende muchísimo los tiempos que has explicado. Me parecen tan estresantes. ¿Quién se lee Berta Isla en 10 horas? Claro. Es que parece imposible. Claro, eso tiene que ver mucho con el actor, porque evidentemente tú a lo mejor no te lees, no estás 4 horas leyendo todos los días, ¿no? Si no, evidentemente te leerías Berta Isla en 5 días, por supuesto, y en menos. Pero, claro, para el actor eso es un reto, porque leer 4 horas es una experiencia dura. Hay algunos que la describen, porque estás metido en una cabina con tus cascos, con una luz solo en el libro, como un ejercicio de concentración importante, y hay otros que lo describen como una pequeña tortura, ¿no? Porque además luego, ¿qué pasa? Que ahí descubres hasta qué punto lees bien o no lees bien, no te puedes equivocar. Cada vez que te equivocas, paras y retomas. Entonces, bueno, pues yo por eso siempre he dicho que yo no buscaba buenos actores, que también, sino que buscaba buenos lectores. No sé si es mejor una obra que está simplemente adaptada de una manera más neutra, o se requiere un mínimo toque de interpretación actoral. Pues ahí hemos ido evolucionando un poco, porque en teoría el audiolibro sería tu propia voz
leyendo, ¿no? Con lo cual, cuando tú estás leyendo, tú cuando llega una persona mayor o un niño no dices de repente, hola papá, ¿cómo estás? Tú no interpretas, con lo cual la experiencia es que cuando haces eso, te saca del audiolibro. Tienes ¿qué me están contando, ¿no? Entonces se supone que tiene que ser una voz que no tenga tampoco altibajos, que sea una voz, si quieres, neutra. Pero ¿qué ocurre? Que según ha ido pasando el tiempo, nosotros nos dábamos cuenta de que había a veces que interpretar, ¿no? Claro, cuando tú estás leyendo un libro entero, el actor está haciendo todos los personajes. Entonces les pedimos que personalicen, que le den una personalidad a cada una de las voces, y si estás haciendo personajes masculinos o femeninos, los puedas distinguir. Pues a lo mejor en un diálogo entre hombres y mujeres, pues cuando habla la mujer, cuando habla el hombre dice, bueno, creía que habías vuelto más tarde, y ella contesta, sí, la verdad es que... Y entonces, bueno, bajas un poquito, bajas el timbre un poco, no, es que no tenía... pero realmente no la interpretas, ¿no? Luego otra cosa, por ejemplo, con los acentos. Al principio nosotros los acentos era algo que tampoco los hacíamos, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta de que había que, pues llevar a cada región o a cada acento el libro, ¿no? Pues si es un libro que se desarrolla en el País Vasco, pues lo suyo es que sea un actor vasco. Un libro que se desarrolla en Galicia, pues que sea un actor gallego y que, bueno, que permita a lo mejor incluso ese matiz de los personajes en gallego. Eso lo hemos ido incorporando, hemos seguido un poco escuelas. En Inglaterra, por ejemplo, lo hacen maravillosamente, en Estados Unidos. Entonces, bueno, hemos seguido un poco las escuelas de lo que se estaba haciendo. Eso lo hacíamos mucho también nosotros cuando íbamos a poner en marcha un audiolibro. Nos preguntamos cómo lo han hecho los ingleses, y nos escuchábamos el audiolibro en inglés y veíamos un poco también cómo han resuelto algunos problemas, porque luego hay muchos problemas en el audiolibro. ¿Cómo cuáles? Pues te cuento un caso, por ejemplo, que fue clave. Estamos haciendo una novela negra en la que el asesino solo se le conocía por unas cartas que escribía, y al final se desvelaba, ¿no?, quién era. El hecho de que fuera un hombre o una mujer era argumental y era un spoiler puro, porque al final podías saberlo en función de... Entonces, claro, cuando llega la carta... Igual que hemos dicho antes que, lógicamente, si es una primera persona, una mujer, lo narra una mujer. Claro, esa carta, ¿qué la narraba? ¿Un hombre o una mujer? Si la narraba una mujer, a lo mejor yo estaba haciendo un spoiler desde el minuto 1. Entonces había decisiones que había que tomar, ¿qué voz le damos, ¿no? Y cómo lo hacemos. ¿Y qué voz le disteis? Pues le dimos una voz de hombre, pero... en un momento clave de la novela, casi al final, hicimos una edición en la que empezaba a hablar un hombre y se transformaba esa voz en una voz de mujer. Y así descubríamos, en el momento en el que lo descubre el lector, que era una mujer, la asesina. Pero claro, te encuentras con problemas de ese tipo, ¿no? Oye, y ya que nos estás contando, ¿no?, cosas concretas, ¿la misión más imposible con la que tú te has encontrado a la hora de producir un libro, a la hora de grabar? ¿Cuál ha sido? Pues hay libros que son a lo mejor especialmente complicados y que piensas que llevarlos a audio va a ser un ejercicio... Por ejemplo, yo nunca haría el Ulises de Joyce en audio, tal vez porque es muy, muy, muy literario, porque la experiencia tiene que ver también con leer. Pero claro, yo este fin de semana he estado con un amigo mío que es invidente y claro, él te diría, oye, no, pues yo sí que quiero escuchar el Ulises, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no? Hay libros que nosotros de alguna forma, yo siempre me reía, decía, mejoramos o hacemos más comprensible en el audio. ¿Por qué? Porque también hay un trabajo, hay un filtro por parte de un actor, con lo que hay un actor también que te está interpretando ese texto, con lo que también le está dando matices. Mira, me pasó una cosa muy divertida con un libro, por ejemplo, que empezaba con una mujer explicándose ante un juez y diciendo, señor juez, déjeme que se lo cuente. Si yo se lo cuento, lo va a entender y va a ver que mis razones, pero tiene que dejarme que yo se lo explique. Y entonces cuando la directora del audiolibro y yo lo planteamos desde ese punto de vista, pero de repente llegó la actriz y dijo la actriz, no, pero esto no es así. ¿Por qué ella creéis que está pidiéndolo? No, ella lo está exigiendo. Y ella de repente ha reactuado al audiolibro diciendo, señor juez, usted tiene que escucharme, porque solo escuchándome... Y de repente, esta mujer no está suplicando, no está pidiendo, está exigiendo. Y ese matiz
al final fue un matiz que nos dio el actor, ¿no? Entonces piensas, bueno, pues está muy bien, pues lo estás interpretando desde otro punto, ¿no? Ese es otro caso que de repente dices, bueno, pues el libro de repente cambió, ¿no? Ya no era una mujer que estaba suplicando que fuera una mujer desde el dramatismo, no, era una mujer empoderada la que estaba diciendo, no, ahora me vais a escuchar y yo os voy a contar lo que pasó, ¿no? Pues eso es una interpretación que al final el actor y el director lo hacen. Otro caso clave, por ejemplo, pues cuando yo hice con Eugenio Barona, dirigido por Juan Morali, San Camilo 1936, una novela maravillosa de Camilo José Cela, que cuenta como pocas la guerra civil en Madrid, él lo que hace es como si miráramos por un calidoscopio, ¿no? Él de repente como si donde él dirija la mirada en ese momento habla, ¿no? Entonces de repente mira dentro de una casa, como si estuvieras mirando la ciudad desde un telescopio y de repente cambiaras el punto de vista, de repente miras una casa, miras una calle, miras lo que está ocurriendo en un colegio, miras lo que ocurre en un patio, y él, Camilo José Cela, no distinguía o no había un punto y aparte si hablaba de un sitio hablaba de otro, sino que va encadenando un poco todas esas voces, y es verdad que uniendo todas esas voces te daba esa sensación de globalidad, ¿no? De cómo te está contando la ciudad entera, pero la lectura es compleja, si te pierdes a veces, pues hay un momento en que no sabes muy bien dónde está. ¿Qué pasa? Que el trabajo del actor y del director matizaron, cada vez que hablaba un personaje le daba una voz distinta, cada vez que era el narrador le daba la voz del narrador, cada vez que... Entonces, ¿qué pasa? Que al final hicieron ese monólogo de casi 300 páginas sin puntos ni comas, bueno, lo hicieron un poco más comprensible también, ¿no? Y lo explicaron un poco mejor. Yo creo que quien escuche ese audiolibro, pues le va a ser más fácil de entender esa obra. Nos hablas de casos de éxito, de casos en los que incluso se ha llegado a enriquecer la obra original. ¿Ha habido algún fracaso notable? ¿Alguien que digas, se ha rendido a mitad de camino, no ha podido con esta misión? Ah, bueno, sí. No me digas a lo mejor nombres, pero sí claro, cuéntame anécdotas. Lo que pasa es que no quiere decir que eso luego pues no lo hizo. Yo recuerdo un caso de un actor muy famoso en nuestro país que se llevó incluso el manuscrito del libro, que bueno, eso también es otra cosa, que nosotros grabábamos el audiolibro para salir en simultáneo con el papel, con lo cual siempre trabajábamos con el manuscrito, y entonces bueno, pues a veces estás hablando de un libro que va a ser una gran una gran novedad editorial, entonces hay que tener cuidado con... se maneja como material clasificado, como ¿no? Material clasificado, absolutamente, sí. Pues de repente va a ser el nuevo libro de, yo qué sé, de un autor, de Javier Marías, pues claro, ese libro 3 meses antes nosotros ya estamos trabajando con él, los actores y demás, para salir y para editarlo en la misma fecha. Bueno, entonces ya le habíamos entregado incluso el texto y él lo había leído, y vino y dijo, lo siento, pero no lo puedo hacer, no me siento capaz, no soy capaz, porque mi trabajo actoral en el cine lo hago desde otro punto de vista tan totalmente distinto, que es que no sé enfrentarme a este trabajo, porque claro, leer durante 4 horas, hablar, hacer todos los personajes, pues es un ejercicio complicado, entonces pues no se podía hacer. Luego, ¿qué nos ha pasado también? Pues que sí que se ha atrevido a hacerlo un actor que a lo mejor nunca lo había hecho, y ha sido un desastre porque hemos tardado a lo mejor 5 veces más de lo que hubiéramos tardado, y en vez de grabarse el libro de 300 páginas en una semana, pues te lo grabas en 3 semanas, porque se equivoca constantemente, porque no avanza, porque... Entonces, bueno, ha habido casos de esos también que son duros. Al final también mi trabajo como productor era saber qué narrador lo podría hacer y cómo, y hay narradores y hay actores que son maravillosos haciendo audiolibros, como por ejemplo Israel Elejalde, por ejemplo. Pues, se hizo La Forja un Rebelde entera, ha hecho los libros de Philip Roth, ha hecho El Quijote, quiero decir, pues... ¿Es mejor una voz reconocida y reconocible fácilmente por el público o voces más anónimas? Yo creo que en este país todavía no estamos en la fase en la que la gente vaya a comprar un audiolibro porque lo ha narrado tal o cual actor. Yo creo que no. Pero Audible, por ejemplo, apuesta mucho por la celebrity. Yo creo que la gente sigue buscando el título del libro, y el que quiere leer Harry Potter, lee Harry Potter. Bueno, ¿qué pasa? Que Harry Potter lo ha hecho Leonard Watling. Pues bueno, pues es verdad que tiene un valor, ¿no? Tiene un valor añadido, ¿no? O lo que te decía, La Forja un Rebelde, pues lo ha hecho Israel Elejalde. Bueno, pues eso tiene un valor, ¿no? Pero yo creo que en este país todavía no estamos en esa fase. Hay maravillosos actores de voz
y actrices de voz maravillosas en este país, que son muy poco conocidas y que, bueno, que son maravillosos y que hacen un trabajo estupendo. Antonio, y entiendo que el audiolibro es fiel al 100%, al libro. Sí, 100. absolutamente. Las únicas adaptaciones que a lo mejor se hacen es cuando haces un libro dramatizado. Decíamos antes que cada personaje tiene su voz y digamos que es una novela absolutamente dramatizada. Entonces a lo mejor, por ejemplo, puedes quitar las acotaciones. Los dijo Fernando, contestó, ¿sabes? Porque está claro que ya Fernando tiene su personaje, entonces ya Fernando, no hace falta que luego digas dijo Fernando, ¿no? Luego hay una cosa muy curiosa que se hace en audiolibros, que es que cuando hacemos libros de autores mexicanos, los narramos en mexicano, lógicamente, autores venezolanos en venezolano. Pero, por ejemplo, Stephen King escribe en inglés, es una traducción. Entonces nosotros, ¿en qué lo hacemos? ¿En latino o en castellano? Bueno, pues muchos de los grandes autores traducidos los hemos hecho en latino simplemente por una decisión comercial. ¿Dónde se compra más y dónde se escucha más a Stephen King en español? Pues en México, en Estados Unidos, con lo cual la decisión es vamos a hacerlo en latino. Y claro, cuando el de España lo escucha, pues a veces se sorprende, pero eso también son decisiones comerciales. ¿Hay temor en el sector a que la inteligencia artificial penetre y sustituya a los actores que adaptan los libros en Absolutamente, audiolibro? y se está haciendo, se está haciendo ya. Se está haciendo, audiolibro con inteligencia artificial. Sí. Y bueno, lo que pasa es que se hace con la autorización de las voces, con voces clonadas de actores que autorizan que esas voces se clonen, pero sí, ya hay audiolibros con inteligencia artificial. Es verdad que hay todo un mercado que yo creo que son los libros, los ensayos o los libros académicos, que bueno, que no tiene tanta importancia, digamos, el narrador, que yo creo que sí que la tiene, pero bueno, también es verdad que está mejorando muchísimo. La inteligencia artificial es una locura. O sea, yo las pruebas que he ido escuchando, te mandaban pruebas 6 meses después y decías, bueno, todavía puedo saber qué es inteligencia artificial, pero la diferencia con la prueba 6 meses antes es brutal. O sea, yo creo que eso va a ocurrir. ¿Y eso va a acabar con mucho trabajo? Pues no lo sé. Pues a lo mejor se generan nuevos trabajos, igual que se creó el trabajo del corrector de audiolibros. Yo creo que la inteligencia artificial lo que va a exigir es mucho más trabajo de edición y mucho más trabajo de corrección de ese audiolibro, porque hay que escuchárselo mucho mejor y hay que fijarse en a lo mejor en qué matices o dónde ha podido fallar o no. Yo creo que hay una emoción que jamás la va a poder sustituir. Yo creo que es así. Pero bueno, pues hay mucha gente que te defiende lo contrario. Yo he tenido experiencias grabando con actores y con actrices de una emoción absoluta en un audiolibro que se transmite, que eso está ahí y que se ha quedado ahí. Y dudo mucho que una inteligencia artificial lo pueda hacer. Hay quienes dicen que el audiolibro es mucho más fácil que la lectura clásica, que requiere más esfuerzo. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que no. Yo creo que es más fácil. O sea, vamos a ver, hay una cosa también que estoy un poco en contra, que es esa sensación de, bueno, no, es que el audiolibro lo puedes escuchar mientras cocinas o mientras haces cosas. Bueno, cuidado, porque mientras cocinas y demás, igual te pierdes y no sabes por dónde vas. Yo reivindico que el audiolibro se escuche un poco con la misma filosofía que uno lee. Quiero decir, sentado en un sillón con unos cascos buenísimos y escuchando y disfrutando de esa escucha. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues a veces efectivamente se utiliza cuando no tienes tiempo para leer mientras se hace otras cosas. Mientras conduces, pues yo creo que está muy bien, yo creo que es una muy, muy buena compañía. En Estados Unidos decían que hay gente que combina ambas cosas, ¿no? Y que termina de leer esa noche antes de dormir el capítulo 7 y cuando llega al coche y tiene 1 hora de trayecto hasta su trabajo se escucha el capítulo 8 y el 9, ¿no? Y luego cuando vuelve a casa, pues sigue leyendo el 10, ¿no? Bueno, pues a lo mejor está bien. Por cierto, tú estás ahora presentando libro nuevo, 100 libros, una vida, que en realidad es básicamente un compendio de tus mejores lecturas. Tú que además eres una persona que lee ¿cuántos libros al año más o menos? Yo me leo al año unos 100, no sé si llego a 150, pero por ahí. Y te quedas con 100 libros de toda una vida. Me quedo con 100, pero claro, porque no hemos podido hacer un libro que se llame 6.500 libros una vida, pero claro, haber seleccionado 100, me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho. No quiero hacer spoiler, pero ¿cuál es el número 1? Pues mira, no, lo que pasa es que el número 1 es El Conde de Montecristo, que es el libro que a mí me convirtió en lector. Pero lo que he hecho es hacer un primera parte con 25 clasicazos, libros anteriores a 1900, luego una segunda parte que son clásicos modernos,
100 años de soledad, Vargas Llosa. Luego 25 libros que serán clásicos en el futuro, en mi opinión. Corazón tan blanco, La caverna de Saramago o Stoner de John Williams. Y luego los últimos 25 son mis 25 lecturas más personales, ¿no? Los libros que de verdad a mí me han arrasado y me han construido, ¿no? Entonces me lo he pasado muy bien haciendo esa selección. Pero bueno, he dejado muchísimas cosas fuera. Pero he utilizado un criterio que está bien, creo, que es que solo hay un libro por autor. Porque claro, yo digo Galdós. Bueno, pues a lo mejor podría haber metido 5 libros de Galdós, pero entonces ya claro, entonces ya sí que no cabríamos. Entonces, Galdós hay uno, de Saramago hay uno, ¿sabes? Entonces solo hay un libro por autor, lo cual también me ha quitado mucha presión. ¿Tendremos audiolibro de 100 libros una vida? Espero que sí, tiene que decidir Penguin si quiere hacerlo y si no... ¿Y pues, quién lo narra? Y quien lo narra, lo narraré yo, lógicamente. Tienes buena voz para ello. Sí, yo creo que sí. Antonio Martínez Asensio, director de Un Libro Una Hora y buen amigo del programa. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Muchísimas gracias por invitarme. Sonia, en la difusión del audiolibro, desde luego juega un papel importante los que cada uno vaya comprando, probablemente a través de esas plataformas, como me decías antes, pero también, y cada vez con mayor relevancia, el papel que juegan las bibliotecas públicas. Pues sí, me lo decían los lectores con los que estuve hablando. Fíjate que el año pasado se registró un aumento del 16% en el préstamo de audiolibros y a 31 de diciembre las bibliotecas públicas ofrecían más de 5.500 títulos. Ventaja de la biblioteca pública, no cuesta nada. Con el carnet de la biblioteca. Suficiente. Sonia Ballesteros, como siempre, excelente trabajo. Muchísimas gracias. A ti, Fernando. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. See the colors turning bright. I don't every morning till the night. En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679 01 7014. For my eyes and the wave that seems to know the place she's meant to go day by day. Birds up in the sky that call my name. Easy chill, easy chill. Way up in her eyes I've seen a flame. Is it you? Is it you? Yeah. Abrimos ya nuestro consultorio esta semana con la ayuda de Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta. Hola, muchas gracias. La primera consulta nos la ha enviado desde Madrid una oyente que prefiere que no demos su nombre, pero nos cuenta que hace unos meses compró un colchón de la marca Flex y que a las pocas semanas empezó a notar que perdía consistencia, vamos, que se hundía. El colchón es nuevo, así que está en garantía en teoría, pero cuando ella llama al servicio de atención al cliente, le dicen que la situación depende de unos pocos centímetros. Para certificarlo tenían que enviar un técnico de la casa que si el hundimiento era mayor de 3 centímetros, entonces se podía ejercer la garantía y el cambio del colchón sin problema, pero si estaba por debajo de los 3 centímetros, cobrarían el desplazamiento y la visita del técnico, que son 40 euros, además de no solucionar el problema. Miguel Ángel, ¿realmente le pueden negar a nuestra oyente una solución para su colchón defectuoso que, recordemos, está en periodo de garantía por cuestión de 1 centímetro? No, a ver, aquí hay que tener claro varias cuestiones. Lo primero, todo producto de primera mano que compremos en España tiene una garantía legal de 3 años, de la cual va a haber un periodo previo en el que se presuponga que cualquier cosa que le pueda ocurrir al producto, salvo prueba en contrario, es debido a la mala fabricación del artículo y consecuentemente tiene que estar sí o sí, insisto, salvo prueba en contrario, cubierto por la garantía. Evidentemente, si hay que ejercer la garantía, que la garantía puede pasar por la sustitución del producto, la reparación, o en el caso de que sean imposibles estas dos opciones, por la resolución del contrato, que es lo que se traduce en nos devuelven nuestro dinero, nosotros devolvemos el artículo. Todas estas vías tienen que ser 100% gratuitas para el consumidor, faltaría más. ¿Cuál es el problema que puede haber aquí? A ver, aquí lo que teníamos que tener en cuenta, en mi opinión, serían un poco las características de ese colchón que nos ofertaron a la hora de comprar el mismo. ¿Por qué? Porque yo creo que todos tenemos en la cabeza que hay colchones de distinta dureza, de distintos materiales,
que pueden implicar una reacción u otra a su uso, ¿no? Lógicamente lo que habría que ver es si las características que nos habían prometido a la hora de comprar el colchón se cumplen con este producto. Si no se cumplen, evidentemente algo pasa. Y si no se cumplen y algo pasa, quiere decir que tiene que estar cubierto por la garantía. Ahora, si se cumplen, lógicamente el artículo no tiene ningún problema y bueno, no estaríamos hablando del ejercicio de garantía porque no haría falta. La siguiente consulta la ha enviado desde Soria Alejandro. Nos cuenta que estando de vacaciones en Tenerife sufrió una caída por las escaleras del hotel donde se alojaba mientras reparaban el ascensor del establecimiento. Y he tenido fractura de húmero, que llevo ya 45 días con ayuda para todo, para comer, para ir al baño, para todo. Alejandro puso una reclamación acompañada del parte médico de lesiones, pero el hotel lo único que le ofreció fue un cambio de planta, de la 9ª a la 1ª. Lo que nuestro oyente quiere saber básicamente es si él tiene derecho a algo más, algún tipo de indemnización y sobre todo, cómo puede exigirla. Bueno, aquí lo que habría que ver realmente es cómo estuvo señalizado el cierre de este ascensor. Habría que ver si las escaleras del hotel estaban de forma correcta, el hotel cumple con todos los permisos exigidos pues, en materia de seguridad, de accesibilidad, ¿no? Y sobre todo lo que habría que ver, si este usuario pues, tenía algún tipo de dificultad física o de discapacidad que le impidiera acudir a su habitación, aún así se viera obligado a tener que utilizar la escalera y ello implicara el daño que ha sufrido. O si el daño que ha sufrido es porque la estancia, lo que viene siendo el edificio del hotel, las escaleras y demás, pues tenía algún tipo de deficiencia, suelo mojado, en fin, todo este tipo de cuestiones que hubieran propiciado pues, lo que le ocurrió a esta persona, ¿no? Que lamentablemente terminó cayendo y sufriendo toda una serie de lesiones. En materia de derecho de daños, siempre una de las grandes dificultades que hay es que la carga de la prueba de quien exige o solicita que le sea reparado el daño y debido a que la carga de la prueba en este caso sería del consumidor, el gran problema es demostrar no solamente el daño sufrido, que que en este caso este usuario tiene su parte de lesiones, sino que el daño sufrido ha sido como consecuencia de una negligencia por parte de este establecimiento hotelero. Habría que ver también si hay algún tipo de conversaciones donde se reconozca o no esa responsabilidad por parte del establecimiento, ya que, como comentaba, parece que le dieron a modo de una especie de compensación pues una habitación alternativa, las propias circunstancias del consumidor, si comunicó estas circunstancias al establecimiento hotelero antes de su contratación, las alternativas, como decía antes, a la utilización del ascensor para garantizar la accesibilidad de todos los usuarios conforme a la normativa vigente en la comunidad autónoma en la que se encontraba. Y todas esas cuestiones van a ser las que van a determinar si un procedimiento de daños y perjuicios podría seguir adelante o no. En cuanto a las vías a emprender, se debería intentar, porque además la nueva reforma de la legislación procesal así lo exige, una reclamación previa al establecimiento exigiendo que se nos repare este daño y perjuicio. En el caso de que no tengamos una respuesta por parte del establecimiento, pues ya se abrirían a su vez dos opciones, ¿no? O la opción de presentar demanda directamente contra el establecimiento hotelero exigiendo que nos indemnicen, o la opción de intentar un método alternativo de resolución de conflicto como puede ser el arbitraje de consumo, que tendría toda la capacidad precisa para poder determinar una indemnización por daños, pero que en este caso sí que exigiría que el establecimiento hotelero estuviera dispuesto a someterse voluntariamente a ese método alternativo de resolución de conflicto. Una última consulta que esta semana nos llega desde Granada. Antonio lleva meses observando que en su factura de la luz le cobran siempre el último día del mes y el primero del mes siguiente, y así factura tras factura, por lo que Antonio entiende que Endesa le está cobrando por duplicado un día extra cada mes. ¿Hay algo que pueda hacer él para reclamar que las facturas le lleguen a mes cerrado, del día 1 al 31 del mes vigente? Bueno, lo primero que habría que analizar es qué tipo de tarifa tiene contratada este consumidor. Recordemos que en materia de luz eléctrica hay dos grandes grupos de tarifas: la tarifa regulada, que es la tarifa del precio voluntario para el pequeño consumidor, que solamente nos pueden proporcionar las comercializadoras conocidas como comercializadoras de referencia, y las tarifas de mercado libre. ¿Por qué esto es relevante? Porque la factura del mercado regulado, la forma, los periodos de facturación, el contenido de dicha factura vienen regulados en normativa. En mercado libre, si bien la factura tiene que tener unos contenidos mínimos, no viene regulado en normativa en toda la forma que tiene que tener la factura. Entonces, ese sería un elemento para ver si realmente cabe la posibilidad de que el ciclo de facturación se modifique de alguna forma. Y después, antes de nada, yo lo que sí haría como consejo a este consumidor, y si tiene duda, porque es verdad que la factura eléctrica es un galimatía, que es muy complicado de entender, insisto, que acuda a una asociación de consumidores como Facua, para eso estamos, ¿no? Pero yo lo que sí haría sería ver no solamente
que coinciden los periodos de facturación, sino las épocas de lectura real o de lectura estimada que le están incluyendo. Y si efectivamente existe un solapamiento, de manera que el último día del mes lo paga en la factura y vuelve a pagar exactamente ese mismo consumo en el primer día del mes siguiente. Y en tal caso, pues lo que habría que iniciar son los procedimientos de reclamación correspondientes, primero ante la empresa, solicitando que esto se resuelva y que se devuelvan las cantidades que han sido cobradas indebidamente en caso de que así hubiera ocurrido. Claro, porque en ese caso estaría pagando 12 días extras a lo largo del año, casi medio mes que le sale a deber. Efectivamente. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua. Como siempre, un placer tenerte en el programa resolviendo las dudas y las consultas de nuestros oyentes. Muchas gracias a vosotros, el placer es mío. En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. She was surrounded while she was alone. When in my house become less of a home. She was so tired, but her eyes remained open. So much to say, but her words remained unspoken. Weep not from me, for my mind will hold in no peace. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 6 de la mañana. Desde el 2008, España es uno de los países europeos donde se construye menos vivienda per cápita. Solo el año pasado en nuestro país se certificaron casi 98.000 pisos y casas nuevas. Son 80.000 apartamentos y viviendas menos de las necesarias para cubrir la demanda de los hogares que se forman en España. Un déficit de obra nueva que contribuye en buena medida a la crisis de vivienda que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, sigue siendo la principal preocupación de los españoles. Pablo Anzola, redactor de Economía de la Cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Bayo. Acostumbrados como estamos en nuestro país a ver andamios, grúas y hormigoneras por doquier, cuesta imaginar que llevemos años construyendo menos vivienda de la necesaria. Un desacople entre demanda y oferta que está disparando el precio y que, como decía hace un mes el presidente del Gobierno, obliga a un cambio de paradigma con 3 objetivos. El primero, tenemos que construir más y tenemos que construir mejores viviendas. El segundo, tenemos que construir más rápido. Y el tercero es que tenemos que hacer que los precios sean más asequibles para la clase media trabajadora de nuestro país. Con esa intención, el Consejo de Ministros aprobaba a comienzos de mayo un plan estratégico para invertir 1.300 millones de euros en la construcción industrial de vivienda a lo largo de la próxima década. ¿A qué se refiere, Pablo, el Gobierno cuando habla de vivienda industrial? Bueno, Bayo, pues lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de la cabeza esa idea de una casa unifamiliar prefabricada que se transporta entera por carretera y se coloca tal cual, porque no hablamos solo de eso. La vivienda industrial va mucho más allá. Hablamos de viviendas, de edificios, de bloques que no se construyen sobre terreno, sino que se fabrican por partes y se transportan y se ensamblan ya in situ. Es decir, se fabrican módulos enteros. Podemos imaginarnos, por ejemplo, una cocina, un baño, una fachada con ventanas, con balcones incluidos, que salen de la fábrica listas ya para encajar. Es como un puzzle, y hay que aclarar también que no hablamos de casas de cartón piedra, ni mucho menos, porque la calidad, dicen desde el sector, es incluso mejor que la de las casas tradicionales. De hecho, seguramente, Bayo, muchos de los que nos están escuchando hayan estado ya en un edificio industrial de estos, en un hotel, por ejemplo, o incluso puede que vivan en una vivienda industrial y no lo sepan. O sea, viviendas que se fabrican por piezas en plantas como una que tú has visitado recientemente. Sí, hemos ido a una de las más importantes de España y esto es lo que nos hemos encontrado. Al llegar vemos decenas de paneles preparados para salir hacia destino. Tienen ventanas, están impolutos. Recuerdan a un decorado de televisión, parecen endebles. Y de papel nada, o sea, vosotros lo habéis visto,
El componente principal es el hormigón. Se llevan todas las piezas para montar como un puzzle, pero la calidad es máxima. Esta fábrica en plena España vaciada tiene 17.000 metros cuadrados. Está en Aranda de Duero, en la provincia de Burgos. Es el corazón que ha permitido levantar 3.000 viviendas en toda España en los últimos 12 meses. El sistema industrializado lo que permite es pues como una cadena de producción. Una fabricación muy controlada. Estamos escuchando a Miguel Arguiz, el director de la fábrica. Aunque esta empresa diseña, fabrica y levanta prácticamente la vivienda entera, genera además un efecto tractor sobre muchas otras. Algunas preparan los sistemas eléctricos y otras fabrican módulos de cocinas o de baños, por ejemplo, que terminan encajando en estos pisos. Mano de obra especializados que conocen perfectamente el trabajo que van a desarrollar, que eso lo que repercute al final es en aportar calidad. La fábrica da trabajo a 70 trabajadores, perfiles jóvenes, mejor formados y sobre todo fáciles de encontrar incluso en plena España vaciada. Aquí estamos montando, el panel lleva dos capas. Vale. Lleva una primera capa, luego un aislamiento y una segunda capa. Aquí se monta la primera capa y los encofrados de los huecos de ventanas y puertas. Jorge controla la máquina que los mueve de un extremo a otro de la planta. Hay paredes interiores como esta, y hay paredes que son fachada como esta de aquí. Salen de aquí preparados para encajarse, tienen las canalizaciones preparadas para cables y tuberías. Son blancos con algunos detalles metálicos. Muy ameno, sí. Y salen, lo cuentan Sandra y Mónica, inmaculados. Es decir, emplastecemos, damos imprimación y luego damos ya la capa de acabado de pintura. Dicen que es un trabajo cómodo, ameno, incluso agradable. Una de ellas dejó su trabajo en un supermercado para venirse a la construcción, algo que nunca había imaginado. Pero fíjate tú qué bonito queda. Con un pequeño pincel con el que retocan el exterior de estos paneles, mientras nos hablan, dejan su huella en miles de viviendas modulares en toda España. Pablo, estas viviendas modulares, que parecen casi un puzzle, lo decías tú antes, un Lego a gran escala, supongo que tendrán ventajas, pero no sé si son más ventajosas que construir un edificio al estilo tradicional. Sí, pues nos explican desde el sector Bayo que esta vivienda fabricada, esta vivienda modular, tiene 3 grandes puntos fuertes. Primero, la rapidez, porque en plena crisis de vivienda, dicen desde el sector, que los tiempos pueden reducirse hasta un 60%. Segundo, la eficiencia en costes, porque esta fabricación en serie abarata todo el proceso, pero también en impacto ambiental, porque se reducen hasta un 40% las emisiones contaminantes y un 75% los residuos de la obra. Y tercero, en materia laboral, y también lo hemos escuchado en el reportaje, este sistema garantiza el relevo generacional en un sector en el que se calcula faltan 700.000 trabajadores. Hablamos de un proceso digitalizado, mucho más innovador, más seguro y también más atractivo, y eso hace que se ajuste mucho mejor el tipo de perfiles que se ofertan y los que se demandan en la construcción. Y estas viviendas modulares son relativamente novedosas en España, pero seguro que nuestros vecinos en Europa llevan ya años usándolas y me pregunto hasta qué punto lo hacen sin perder calidad en el proceso. Sí, Bayo, España se ha quedado muy atrás. Solo 1 de cada 100 viviendas en nuestro país es industrializada y apenas el 5% de las que se están edificando en este momento se hacen a través de un proceso industrial. Este es el principio de un cambio profundo, porque este modelo, aseguran tanto gobierno como patronal, es el futuro. Gonzalo Casuín es el director general de SICA, una empresa del sector. Nosotros pensamos que el sector de la construcción está en un profundo cambio, en una profunda transformación, en el que ahora mismo prácticamente la industrialización está en un estado muy embrionario, muy inminente, con tan solo un 2-3% de huella. En los próximos años las estadísticas nos dicen que eso va a evolucionar hacia el 10-15% como mínimo para cubrir la demanda de la vivienda. Y esos porcentajes nos acercarían a Suecia, donde el 45% ya de la vivienda que se levanta es industrializada, o a Holanda. En Países Bajos, por ejemplo, Bayo, 9 de cada 10 casas unifamiliares, es cierto que son más fáciles de fabricar, son ya de este tipo. Hablamos del 20% sobre el total del parque de vivienda. La realidad es que hay muchísimas empresas floreciendo ahora mismo dentro del sector, que dice que la financiación es clave para engrasar todo ese entramado y que el modelo termine de despegar en nuestro país. ¿Y tú has podido visitar alguna de esas casas prefabricadas que ya estén armadas de ese Lego armado para ver si efectivamente la calidad es igual o incluso superior a la del modelo tradicional? Pues todavía no, Bayo, pero tengo ganas. Y lo que decía al principio, quizá hemos estado en alguna de estas viviendas, pero no nos hemos dado cuenta. Pablo Anzola, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti. Código de Barras.
El consumo en la SER. I'm driving around town in a beat up old Mercedes. You think I'm crazy. Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Alexandra Furnea, en la técnica José María Sendra y en el diseño sonoro Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar todos los episodios de Código de Barras en SER Podcast y que pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y a través de la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. I'm not always right, but still I ain't got time for what went wrong. Where I end up, I don't really care. I'm out of my mind, but still I'm holding on like a rolling stone. 1,000 miles from anywhere. I look in the rear view. I was talking to you before I realized it's madness, before the sadness. Oh, pick up the phone and I call back home, but all I get is a dial tone, and instead of hanging up, I hang my head. I told myself to close that door, but I'm right back here again. I know half of what I'm saying don't make no sense, so don't ask me where I've been. I'm not always right, but still I ain't got time for what went wrong. Where I end up, I don't really care. I'm out of my mind, but still I'm holding on like a rolling stone. 1,000 miles from anywhere. I told myself to close that door, but I'm right back here again. I know half of what I'm saying don't make no sense, so don't ask me where I've been. I'm not always right, but still I ain't got time for what went wrong. Where I end up, I don't really care. I'm out of my mind, but still I'm holding on like a rolling stone. 1,000 miles from anywhere. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.